Hola, buenas noches a todos. Es un gusto muy grande el comenzar esta tarde-noche el programa Transformación y Cambio correspondiente a esta edición nocturna. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, quien siempre tiene el control de todas las circunstancias y ante quien nos rendimos con amor, con gratitud y con gozo, deseando siempre que su bendición alcance la vida de cada uno de ustedes sin importar el lugar donde se encuentren, ya sea en Sudamérica, en Centro, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África o en Oceanía. La presencia divina siempre quiere transformar y cambiar la vida de las personas. Y es una forma de cambio que nos conduce directamente a la celebración de esa grandeza y de esa magnificencia. Hoy no es la excepción y comenzaremos la enseñanza dentro del contexto donde regularmente una vez a la semana vengo a hablarles acerca de lo que sucede del otro lado del velo. Decimos del otro lado del velo porque es el lugar donde está lo invisible, lo etérico, lo sobrenatural, lo supremo, lo maravilloso. Y en ese orden avanzamos dando gracias por lo que somos. Y de verdad me siento muy satisfecho de poder estar con ustedes para compartir esta grandeza que nos habla de qué es lo que existe, cómo existe y cómo trabajan los sistemas que producen la realidad en todos los ámbitos del universo. Así que hoy les invito a acompañarme en los próximos minutos en esta aventura donde estaremos hablando acerca de la tercera persona de la Triunidad y conoceremos más de cerca su origen, su funcionamiento y la forma en que trabaja con cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que me acompañen a dar gracias a Gaia, querida Madre Tierra. Gracias por estar presente, no solo como planeta, sino como inteligencia superior que lo controla, lo domina y lo dirige. Gracias porque cada elemento tenemos la grandeza divina. En los elementales, en cada una de las áreas en que te manifiestas a nosotros para poder interactuar en el contrato existencial. Hoy te damos gracias y te bendecimos dándole reconocimiento a quien reconocimiento merece. Gracias, gracias, gracias. Pero mayor gratitud a nuestro Padre Celestial, Micael Todopoderoso, porque de Él salió todo lo que existe y por su voluntad subsiste. Gracias a ustedes por estar conmigo, gracias por compartir el programa, gracias por ser parte de mi contrato y estar en este camino sin desmayar. Gracias por todo ello, en el aquí y en el ahora. Y así es ya. Quiero dar gracias a quienes amablemente ya están conectados y me acompañan siempre en este proceso de vida. Muchas gracias por la oportunidad de eh, llegar a sus hogares y de poder enseñarles con gratitud y desde mi corazón todos estos eventos que transforman y cambian la vida de las personas. Saludamos a Mari Judith Santos. ¿Cómo estás, querida Mari? En Uruguay y a Franz en Francia. Mari dice, buenas noches, maestro, bendiciones. Lo mismo para ti, querida, bendecimos tu bien. Marcos Galván en la Ciudad de México, buenas tardes, hermosa familia y amado padre, dice, ya estoy aquí, gracias por estar presente, querido hijo, gracias. Y luego tenemos a Franz, qué maravilla estar de nuevo aquí presente, escuchando, gracias.
Fantástico. Me alegra cuando ustedes disponen su corazón, su mente y su ser para que podamos entrar en esta manifestación suprema donde el conocimiento es perfecto y podemos cambiar las cosas. También tenemos a Salvador Velázquez. ¿Cómo estás, querido Salvador? Buenas noches, maestro, dice presente. De eso se trata. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta noche y para el efecto quiero introducir hoy a la persona más gloriosa de la Triunidad. No es que los otros dos no sean gloriosos, son hiper, super gloriosos, pero todos tienen una función, tienen específicas áreas de acción y aun cuando son tres supremos seres, todos están en unidad perfecta. Y esa unidad perfecta es la que nos trasladan a nosotros para que podamos venir y vivir de forma diferente. Así que hoy quiero hablarles de la tercera persona de la Trinidad y quiero hacerlo con entusiasmo, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha pasión, porque es el ser maravilloso que todo lo puede y quien tiene participación en todo lo que hablamos y decimos en nuestro diario existir. Y al hablar de esta perfección, estoy refiriéndome a ustedes al Espíritu Infinito. Tenemos al Padre Celestial, al Hijo Eterno, o Padre Eterno, Hijo Eterno, y tenemos al Espíritu Infinito. Ellos tres conforman lo que conocemos como la Triunidad Suprema. La Triunidad Suprema está por encima de todo y de todos. De hecho, bueno, aquí como estamos acostumbrados a sistemas de pirámide donde el más alto está arriba, con ellos trabaja diferente. El universo en todos sus sistemas y los universos de los universos trabajan circularmente. Es decir, aquí como vemos el halo que está atrás de la cabeza de Quan Yin, en el centro, imaginémonos otro círculo. Así comienza la isla del paraíso y todo lo demás se expande alrededor. No están encumbrados, sino que están en el centro, en el núcleo de todo lo que existe. Y tenemos que, allá por la eternidad, en un momento en el que no podemos precisar fechas ni distancias, porque en la eternidad no se trabaja como lo hacemos aquí localmente, y eso lo expliqué hoy en la mañana en el programa cuando estuve hablándoles acerca del espacio temporal y del cuerpo físico. Tenemos que la eternidad de la eternidad es el punto de partida de la grandeza de donde viene nuestro Padre Celestial. Y entonces tenemos que, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre Supremo encuentra en el Hijo Eterno ese verbo tan perfecto y adecuado para expresarse divinamente, entonces se da por sentado la manifestación del deseo supremo, tanto del Padre Altísimo, que podemos llamarlo Padre Pensamiento o Padre Palabra. Se trabaja en una combinación universal e infinito de lo que llamamos la expresión mutua y combinada. Esto nos lleva a entender que en esos albores de la eternidad, nuestro eterno Padre y el Hijo Eterno, ellos como conocedores infinitos de su mutua interdependencia y de su eterna, pero absoluta singularidad, y cuando digo pero absoluta y eterna singularidad, me refiero que tienen interdependencia, pero cada uno funciona como un individuo. Por eso, hermanos, que es singular, ¿vale? Entonces, en esa eterna y absoluta singularidad, ellos celebran lo que se conoce como un pacto infinito.
y es un pacto sempiterno, es para siempre, donde deciden asociarse divinamente. He dicho hasta el cansancio que el Padre Celestial viene y es como que si se clonase a sí mismo, saca una réplica de sí mismo y la dota de poder, autoridad, grandeza, supremacía, a tal grado que el Hijo Eterno es exactamente igual que el Padre Eterno. Si tuviésemos la oportunidad de verlos y de contemplar su grandeza, no podríamos distinguir quién es quién porque son casi idénticos. Entonces se asocian divinamente y en ese pacto sin fin que logran desarrollar, están celebrando lo que se conoce la realización de sus conceptos unidos y de la unidad a través del círculo completo de la eternidad, y es a partir de ese acontecimiento como el Padre Eterno y el Hijo Eterno permanecen en unidad divina. No hay separación en ellos. Y eso es muy importante de recordar. Ahora bien, al tener ya la unidad perfecta en ellos, ven que al haber dos no es suficiente para los proyectos que vienen, y es ahí donde nos encontramos a lo que llamamos el origen en la eternidad del Espíritu infinito. Y esto de llamarle Espíritu infinito no es solo un nombre, no es solo un calificativo, sino que es la mismísima tercera persona de la deidad, a lo que yo denomino la triunidad. Entonces tenemos al Padre Eterno, al Hijo Eterno, y la unión indivisible de ellos crea y produce una tercera persona que ahora se conoce con el nombre de Espíritu Infinito. Posee las mismas cualidades y capacidades de los dos, solo que su personalidad y su radio de acción es muy diferente. Entonces cada uno funciona en áreas específicas para que de esa forma se traslade el poderío, la gravedad, el proceso gravitacional eterno y todos los procesos que surgirán después de esto son lo que vemos ahora manifestado. No aquí en la Tierra, porque la Tierra es simplemente un pequeño y diminuto planeta que existe dentro del sistema solar, que pertenece a otro sistema solar y que ese otro sistema solar gigantesco se encuentra dentro de la Vía Láctea. Entonces, quiere decir que la Tierra no se está refiriendo a ella, sino a una parte de la existencia en la Tierra, pero estamos hablando ahora de universo de universos. Les he mencionado que hay millones de Micaeles y para cada Micael hay un universo. Es decir, lo que nosotros vemos y observamos en la noche, cuando todo está oscuro y las estrellas son visibles y no hay nubes que cubran el cielo, eso que vemos es una infinita parte de toda la grandeza que existe. No se vayan ustedes a impactar porque, ay, sí, qué bonito, ese es el universo. No, es una parte del universo. Inclusive vemos parte de la Vía Láctea, ni siquiera podemos contemplarla toda. Y así como la Vía Láctea, hay millones de galaxias en nuestro universo local que se llama Nevado. Así que ellos son los que controlan todo esto desde ese centro que conocemos como la isla paradisiaca. Entonces, la tercera persona de la deidad o la tercera persona de la Trinidad es tan supremo y tan glorioso como el mismísimo Padre o el Hijo Eterno. Y en ese instante mismo en que el Padre Supremo y el Hijo Supremo conciben de forma conjunta
esa acción idéntica e infinita en el preciso momento que lo deciden, el Espíritu Infinito entra a existir ya en su completa totalidad. O sea, no lo fueron creando por partes, sino que lo crearon y o lo manifestaron de sus propias naturalezas, sería mucho mejor decir, para darle vida a una tercera persona. Y eso es lo que llamamos y se conoce como la ejecución del plan de pensamiento absoluto. Entonces ellos dos, en unidad perfecta, vinieron y diseñaron en su ser interno la persona de la triunidad y sale de ellos mismos para poder existir. Cuando nosotros hablamos del orden, del origen de las deidades, estamos haciéndolo para que podamos pensar en su relación, porque en la realidad los tres sellos son existentes desde la eternidad, es decir, ya dentro del Padre Eterno y Supremo existían las otras dos personas que le iban a ayudar para poder controlar toda la vastedad que tenía pensada de antemano traer a la existencia. Así que ellos son existenciales en sí mismos. Y eso para la mente terrícola es así como que dice, no, pues ¿cómo va a ser eso? Yo no lo puedo creer. Aquí no estamos hablando de creencias. Venimos a establecer hechos. Venimos a establecer condicionamientos que son los que rigen la grandeza del universo o de los universos. Entonces quiere decir de que ellos tres son existenciales en sí mismos, de sí mismos, por sí mismos, para sí mismos, pero en una complejidad de unidad que para nosotros en este momento, desde el plano terrícola, es inimaginable. No tienen principio, tampoco tienen fin. Es decir, no es, no será, no fue. Siempre se mantiene en el eterno presente. ¿Vale? Así que como no tienen principio ni fin, en lo que aquí localmente llamamos tiempo, porque recuérdense ustedes que más allá de nuestra atmósfera, en el espacio sideral, ya el tiempo deja de existir. El tiempo existe donde hay mentalidad de 2 y 3 dimensiones, 4 que necesitamos explorarla todavía. Entonces, como no tienen principio ni fin en este contexto temporal que nosotros manejamos, ellos son coordinados. No son atributos, son coordinados, son supremos, son últimos, son primeros, son absolutos, son infinitos. Y utilizamos todos estos adjetivos para poder denotar en la mente del terrícola la grandeza de lo que ellos representan, porque son de ser en tiempo presente, son, siempre han sido y siempre serán tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas. Y hablamos del Padre Eterno, del Hijo Eterno y del Padre e Hijo expresados en el Espíritu Infinito. Por supuesto que para eso está el estudio, para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo existen los seres supremos y cuál es el radio de alcance, el rango de alcance que tienen para nosotros. Entonces, el Espíritu Infinito puede tomarse como la acción divina que produce el querer y el hacer. Por eso es que en la eternidad, mucho más allá atrás, y podríamos decir la eternidad pasada para que logremos entender algo, por la personalización que se le dio al Espíritu Infinito, y esto activa el ciclo de la personalidad divina,
todo se torna completo, pero también perfecto. Entonces, el Padre de acción y todo el universo, que es un escenario espacial enorme, está pronto y listo para ese estupendo drama de la creación, lo que llamamos el panorama divino de las edades eternas. Por lo tanto, el primer acto del Espíritu Infinito constituye la inspección y el reconocimiento de sus padres divinos. En este caso, el Padre Padre y el Hijo Madre. Van a decir ustedes, ¿cómo es eso, Hijo Madre? Las creencias y las tradiciones nos vendieron la idea como que si el Padre Celestial debe tener una esposa. Eso no es así. En la Trinidad no hay figura femenina. Son tres que gobiernan y controlan todo, pero el Hijo Eterno tiene una función también que es maternal. Dirán ustedes, eso no me lo trago, eso no puede ser. Yo te estoy informando, yo soy un mensajero, yo no vengo a persuadir, yo no vengo a convencer, yo no vengo a establecer dogmas ni nada. Yo te informo cómo funcionan las cosas, ¿vale? Ahora bien, entonces él, el Espíritu Infinito, se identifica incondicionalmente con ambos. Entonces tenemos Padre, 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 Madre. En una función que desconocemos cómo se utiliza, pero que está presente. No es reproductiva, ni es de lo que conocemos como energía materna aquí, porque tendría que adelantarme, ya que es el Hijo Eterno, el único que puede crear al género femenino. Por eso vemos que el Hijo Eterno en su función maternal crea a los Micael y crea a las hijas paradisiacas, ¿ya? Donde la hija paradisiaca toma el lugar en el universo local como la Madre Celestial. Pero no es un concepto reproductivo porque Micael Todopoderoso, que es el dueño del universo, se hace acompañar de su hermana para que funcione lo que llamamos las 12 energías, ¿vale? Pero eso me estoy adelantando. Regreso. Ahora bien, está identificado incondicionalmente con ambos el Espíritu Infinito y es plenamente conocedor de las personalidades separadas de ambos y de sus atributos infinitos. También es conocedor de la naturaleza combinada y de la función unificada que existe entre el Padre y el Hijo. Luego, de una forma voluntaria y utilizando lo que se llama la disposición trascendente y también agregándole la espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la Trinidad, a pesar de su igualdad con la primera y segunda persona, promete eterna lealtad al Padre Eterno y reconoce dependencia sempiterna del Hijo. Ahora, les menciono esto porque yo quiero que ustedes conozcan de primera mano que entre ellos no hay división. Y el Espíritu Infinito, aún teniendo todas las cualidades de cada uno de los dos anteriores, les dice, yo voy a estar con ustedes y voy a hacer con ustedes y no me voy a separar de ustedes. Si queremos un ejemplo de la unidad perfecta, aquí está. Es indivisible. Y la lealtad que existe entre ellos es sempiterna. Por eso es que cuando hablamos de lo inherente a la naturaleza de esa transacción y vemos que en reconocimiento mutuo de la independencia de personalidades de cada uno y en la unión ejecutiva que tienen los tres, es que se establece el ciclo de la eternidad. Sin el Espíritu Infinito no podría haber eternidad. Ahora, aclaro, ustedes no deben hablar regularmente del Espíritu creativo.
Aclaro, el espíritu creativo nace del espíritu infinito, ¿vale? Ya lo van a ver ustedes más adelante. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que ese ciclo de la eternidad lo establecieron ellos tres. Y es esa triunidad del paraíso la que existe en sí misma. Y eso nos trae lo que conocemos como el escenario del espacio universal, donde todo está listo, todito está listo para lo que llamamos el panorama múltiple e infinito del despliegue creador del propósito del Padre Eterno a través de la personalidad de su Hijo y por la ejecución del Espíritu Infinito. Y esto nos constriñe porque nos lleva a ver que la agencia ejecutiva para las actuaciones de la realidad de la sociedad creadora Padre e Hijo se manifiesta a través del Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito se dedica a manejar toda la agenda universal. Y cuando digo universal, no pienses solo en Nevadón. Utilizamos la palabra universal para referirnos a los universos de los múltiples universos, no solo a uno. Este donde nosotros vivimos, bueno, una parte de donde nosotros vivimos, el universo es gigantesco, no tiene tamaño. Este universo local, Nevadón. Pero Nevadón, con toda su grandeza, comparado con los otros que hay, es muy diminuto. O comparado con la grandeza de la isla del paraíso, es muy diminuto. Es como comparáramos la Tierra con el Sol, por ejemplo, en diámetro, en tamaño. La Tierra es minúscula a la par del inmenso astro rey. Pero el astro rey se opaca ante Alcione, por ejemplo. Y así es una progresión de grandezas, desde lo más microscópico hasta lo macroscópico. Entonces, ellos viven en la grandeza suprema para poder desde allí controlarlo todo. Entonces, el espíritu creativo como padre de acción va a actuar y hace que todo tome vida. ¿Ya? Conocemos lo que se llaman las esferas perfectas y él las trae a la existencia en un instante. También tenemos que, de forma anterior, las energías del espacio intrínseco al paraíso existente se convierten en elementos potencialmente operativos, pero no tienen ninguna actualidad de ser. Y tampoco se puede medir la gravedad física en ellos porque pertenecen a un sistema diferente de incesante atracción. Entonces no existe ningún universo material en ese momento eternamente distante, porque todo lo demás viene a creación posterior. Pero en el mismo instante en que se materializan 1.000 millones de mundos, por ejemplo, se puede evidenciar la gravedad suficiente y adecuada para mantenerlos dentro de la atracción sempiterna del paraíso. Ahora pueden ver ustedes la creación inmediata, la materialización. Escuchen el número, materializar 1.000 millones de mundos. Eso es 1 billón de mundos. Y aquí la palabra mundo o puede significar planeta, o puede significar galaxias, o puede significar universos. Y todo eso el espíritu creativo lo trae a la existencia en un momento para ponerlo cerca de la atracción gravitatoria que tiene la isla del paraíso, que es donde se encuentran ellos tres. Si ellos soltasen el proceso gravitacional, por ejemplo, todo se alejaría y se dispersaría. Pero es su propia presencia la que mantiene todo en unidad perfecta, girando en sus respectivas órbitas sin que uno colisione con otro. Entonces la maravilla de la grandeza de lo que ellos representan
es enorme, es supremo, es lo más grande que puede existir. Entonces el universo, doblemente abrazado por la gravedad de ellos, es acariciado por lo que conocemos como la energía del infinito y se sumerge en el espíritu de la divinidad. Y de esa forma se prepara el terreno de la vida para la conciencia de la mente que se manifiesta en lo que llamamos y conocemos como los circuitos asociados de la inteligencia del Espíritu Infinito. O sea, no es como nos enseñaron en la tradición. Ah, sí, son tres, decían Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así nos enseñaron. Y ahí están. Tenemos que aprender a conocerlos. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos. Son los seres más grandes que existen y de ellos venimos y a ellos tendremos que regresar, porque ellos han ido dando de su naturaleza. Por ejemplo, el Hijo Eterno, así como recibe de la naturaleza del Padre Supremo, Él le entrega de su naturaleza a un Micael y a una hija eterna. Y ellos dos trabajan para crearnos a nosotros. O sea, se vuelve una progresión maravillosa. Cuando tenemos claro todo esto, entonces avanzamos y nos damos cuenta que sobre estas simientes, por ejemplo, estas simientes de existencia potencial, y que se encuentran difundidas a lo largo y ancho de la creación, el Padre Supremo actúa y luego aparece la personalidad de la criatura. Siempre he enseñado que tu personalidad te la entregó el Padre Eterno. ¿Ya? Entonces, la presencia de las deidades, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito, que son las deidades del paraíso, llena todo lo que se conoce como el espacio organizado y de una forma efectiva comienza a atraer todas las cosas y todos los seres hacia el paraíso. Por eso es que tenemos esa conexión de querer volver a un lugar. O miramos hacia el cielo y lo vemos con nostalgia. No conocimos cielo, y es ver a la expansión, porque en realidad no existe un lugar que se llame cielo. Ese fue un invento de los griegos y de los romanos para hacerse una idea de lo que había alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y lo pensaron como una cúpula. Y ahí nace la idea que tienen los terraplanistas de que hay un domo sobre la Tierra. Pero en realidad los mismos escritos sagrados dicen tú habitas sobre el círculo de la Tierra. O sea, no hay una Tierra plana. Bueno, de mi concepción, ¿verdad? Si alguien dice, sí, aquí está la Tierra plana y hay 1,000,000 de pruebas de ello, le digo, ok, perfecto. No voy a entrar en discusiones por temas de esa naturaleza con ninguno. Entonces el Espíritu Infinito comienza a eternalizarse de forma concurrente con el nacimiento de los mundos de Abona, que es el universo central, que fue creado por él mismo, y con él, y por él, en obediencia a los conceptos combinados y a las voluntades unidas del Padre y del Hijo. Entonces la tercera persona tiende a deificarse por siempre con ese mismo hecho, con ese mismo acto de creación conjunta. Por eso a él le llamamos el creador conjunto, porque se convirtió en ello por sí mismo. Entonces el Padre y el Hijo pensaron en un universo supremo y crearon a Abona. ¿Vale? Pero lo crearon a través del Espíritu. Es decir, como le dieron, aquí están los planos, construyan. Y solo ese universo es un superuniverso.
Nevadón a la par de ese que era muy pequeño. Aun cuando Nevadón, si lo vemos desde aquí, para nosotros es infinito, pero allá es pequeño dentro de este otro universo. Y fue el primero que creó el espíritu infinito. El espíritu infinito es maravillosamente creador y supremamente poderoso. Por eso es que estos son los tiempos magnos de magnificencia, ¿no? Y asombrosos donde la expansión creadora del Padre y del Hijo, por medio de la acción y en la acción de su asociado conjunto, que es exclusivo para ellos, es decir, el Espíritu Infinito, que es la tercera fuente y centro, logramos ver que la grandeza no tiene límite y no existe ningún registro de esos tiempos. Todo esto que yo les enseño viene dado por seres que estuvieron presentes durante ese tipo de circunstancias. Porque el Padre se encargó de que hubiese un registro. Pero, ¿cómo nos pueden decir, mire, eso ocurrió hace 10 billones de eones? Porque sí que es un eón, es una de las medidas más largas que puede existir para referirse a aspectos espaciales o eternales. No la vas a encontrar en la NASA ni en la física cuántica, porque es una palabra que se fue daba, eones. Entonces, eones de eones atrás ocurrió esto. Solo nuestro universo, que es uno de los más jóvenes, todavía no ha terminado de crecer. Es decir, el universo actual, estamos, Nevadón, todavía sigue creciendo. Va a ser mucho más grande aún, muchísimo más grande. Y esto es importante de entenderlo. Ahora, solo contamos con algunas de las escasas revelaciones que el Espíritu Infinito ha hecho para substanciar sus poderosas transacciones. Y es el Espíritu Infinito quien verifica el hecho de que el universo central y todo lo que le pertenece se eternizaron simultáneamente a través del logro de su personalidad y de la conciencia consciente y de la existencia consciente. Entonces, de forma breve, nosotros podemos decir que el Espíritu Infinito atestigua que, puesto que Él es eterno, así también el universo central es eterno. Porque un ser eterno está creando una condición eterna para vivir allí su eternidad. Y ese es lindo, 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 lindo. Por eso es que tomamos eso como el punto de partida tradicional de la historia del universo, de los universos. En otras palabras, nuestra alma conoce mucho de esto. Aquí el conocimiento terrenal, el conocimiento teórico, nos dice muchas cosas que quizás difieran con lo que estoy enseñando. Pero tu ser interior, tu yo superior, sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Y como mi enseñanza va dirigida hacia tu multidimensionalidad, podemos entender que la grandeza del espíritu creativo, el espíritu infinito, supera el entendimiento aún de los 8.000 millones de terrícolas juntos. Porque Él es el grandotísimo que ha creado todo lo grandotísimo que existe. ¿Ya? Para la grandeza de alguien, así es la grandeza de lo que posee. Ahora bien, cuando nosotros observamos detenidamente en esto, nos damos cuenta que no se sabe nada en absoluto. Y tampoco existen archivos respecto a los acontecimientos o transacciones anteriores a esta formidable erupción de energía creativa
y de la sabiduría administrativa que cristalizó todo el vasto universo que existe. Tampoco se tiene registro de qué tan exquisitamente funciona en el centro de todas las cosas, porque ellos están en el centro de todas las cosas, en el centro de todo lo que existe. Y eso los hace supremos. Así que más allá de ese acontecimiento, encontramos que las inescrutables transacciones de la eternidad y las profundidades del infinito se consolidan en lo que llamamos el misterio absoluto. Por eso toda elucubración relacionada con la forma en que las cosas están ordenadas más allá de lo que nuestros ojos ven con los telescopios es pura elucubración, porque el Padre se ha sellado a sí mismo y a sus dos otras personalidades dentro de este misterio absoluto para que no le conozcamos como su totalidad. Y lo hace porque está resguardando su energía, está resguardando su poder, que si se llegase a expandir como tal, como radiación hacia todos los universos existentes, la vida se alteraría. Es decir, nosotros aquí en la Tierra recibimos un pequeño estímulo de la energía, en este caso de Micael, no del Padre Eterno, porque entre el Padre Eterno y Micael está el Hijo Eterno. Ya ha habido una atenuación energética, pero aún así nosotros, si nos presentásemos delante de nuestro Micael, no podríamos aguantar estar de pie delante de él, no podríamos. Nuestra condición energética, nuestras frecuencias, nuestras vibraciones, no dan la talla de él. Por eso cuando yo escucho que las personas dicen, es que es Micael, no, cuidadito. Es nuestro Padre aquí en el universo local. Y hay que darle honra a quien honra merece. Hay que darle reconocimiento a quien reconocimiento merece. La religión, las tradiciones, comúnmente usan la palabra de 4 letras, Dios. Pero esa palabra de 4 letras no representa a nuestro Micael. Porque el Dios que ellos tienen es un Dios caprichoso, destructor y castigador. No, Micael no es así. Nuestro Padre Micael es supremo. Está por encima de todo lo que puedas imaginar que exista en este universo local. Está por encima de todo lo que puede existir en este universo local, porque Él, de su propia inteligencia y de su propia mano, hizo que todo lo que vemos exista. Y por su presencia que emana y produce la gravedad, es que existe vida en este universo local. Si no estamos hablando de un ser cualquiera, del cuate que viste a la esquina o del amigo al que saludaste hoy en la mañana, no. Estamos hablando de un ser supremo, a quien tenemos que respetar. Y también tenemos que amarlo, porque nos ama muchísimo. Él no es el Dios de la Biblia. Y tampoco lo que reclaman en la Biblia, que Jehová es el dueño del universo, eso no es cierto. El dueño del universo se llama Micael y es un hijo creador. Se atreven a decir los estudiosos, los teólogos, inclusive se atreven a decir de que Jehová es el Padre eterno. No, no,
Pero todo eso obedece a un sistema matricial para engañar a las personas y tenerlas viviendo bajo el yugo del miedo y de la esclavitud. No, el Padre Eterno, el grandotísimo, dijera Chelsea, es el amor personificado. ¿Crees tú que un ser de tan inmensa categoría y de la más elevada vibración y frecuencia que existe, porque hay solo uno como él, va a estar pensando en quitarle la cabeza a un mortal terrícola? Como decimos por allá donde yo vivo, nonsense, sin sentido totalmente lo que enseña. Es como que tú estuvieras ahorita preocupado porque una hormiga se portó mal dentro de un hormiguero. ¿Te importa un bledo si la hormiga se portó mal? Porque para eso existen sistemas de control para cada cosa y para cada especie. Estos animalitos obedecen a lo que se llama un espíritu de grupo. Entonces no es que no le importes al padre, sí le importa, pero no tiene el dedo así como que señalándote hasta otro y no se porta. Y aquí solo quedan cenizas. No, no es así. El Padre Eterno es amorosísimo. El Hijo Eterno es su representación, es hiperamorosísimo. El Espíritu Infinito es extraordinariamente amorosísimo. Pero un Micael es supremamente amorosísimo. ¿Cómo va a querer él destruir a lo que ha creado? Entonces, cuando nosotros avanzamos en el entendimiento de cómo funcionan los seres supremos que controlan la vida, la existencia. Y no digo el universo porque ve el número 200,000 que se lo digo. Universos hay millones de ellos, miles de millones de universos. Para cada universo existió un Micael. Así que no confundan, hay el universo y piensan que es todo lo que existe. No, nosotros solo estamos viviendo en el universo local Nevadón, que es una parte de todo el entorno que existe. O sea, no somos el único universo. Por eso es que es importante comprender cómo trabajan los seres supremos, cómo se relacionan, cómo ellos hacen que las cosas sucedan. No es nomás de solo dejarse llevar por doctrinitas por ahí. Allá enseñábamos, no, dice, Dios es amor. Sí, dice el otro, pero también es fuego consumidor. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Consumidor como fuego o es amor? ¿O es dual? Si te portas bien, te bendigo. Si te portas mal, te maldigo. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿para qué nos dieron libertad de elección? ¿Para qué nos dieron libre albedrío? Tenemos que reconocer que nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir, cómo queremos ir, con quién queremos ir y en cuánto tiempo queremos llegar. Ya tenemos voluntad, somos seres supremos. Pero a raíz de estar manipulando nuestras vidas durante tanto tiempo, se llegó a creencias y a manipulaciones mentales como las que hay hoy en día. Todavía la gente sigue creyendo. Y por eso es que yo las creencias ya las saqué de mi vida. Quítate las creencias. Las creencias no te sirven para nada. Y por eso ya hablo en los otros programas. Porque una creencia es un cúmulo de emociones.
Tú no puedes cimentar tu vida, tu futuro, todo tu ser desde una emoción. Que las emociones van a cambiar dependiendo de las condiciones externas. Te voy a dar un ejemplo rápido, como lo hice hoy en la mañana. Estás en una fiesta de tu familia, o estás celebrando un cumpleaños, un aniversario, qué sé yo, todos felices, un gozo, alegría, y todos andan elevados. Pero de repente ocurre que alguien hizo algo indebido y cambian las emociones. Estaba gozoso, ahora está enardecido. Pero sí, yo gozoso. Bueno, porque somos volitivos, ¿verdad? Somos emotivos, somos seres emocionales. Que si una emoción puede variar dependiendo del estímulo exterior, yo no puedo cimentar ni una doctrina, una conducta o un comportamiento desde esa perspectiva o desde esa premisa. Por eso las creencias no sirven para nada. Siempre he mencionado aquí la expresión que me dice, ¿y usted cree en Dios? Ingenuo de una vez para pasar la pregunta. Como que si creer en alguien va a cambiarle la vida a alguien. Eso no es así. Lo que cambia la existencia de las personas es lo que llevan en el interior, de dónde se soporta su existencialidad, qué la sostiene y si esta es frágil o es flexible. Nosotros tenemos que pensar en lo grande, en lograr la grandeza, en hacer que las cosas sucedan, en venir en estar aquí en la tierra, conectados con esta supremacía para vivir mejor, para entender cómo está distribuida la estructura y cómo podemos ayudarnos de esa estructura para ser mejores personas. El momento de la transformación y del cambio ha llegado. Y termino con esto. Nosotros describimos este origen secuencial de la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente de las criaturas mortales, es decir, a nosotros. Criaturas que estamos sujetas al tiempo y estamos condicionadas por el espacio. Tú y yo todavía vivimos en un sistema donde el tiempo y el espacio nos condicionan. Yo quiero irte a dar un abrazo, pero estás en Colombia, o estás en la Argentina, o estás en la Ciudad de México, o estás en Kansas, o estás en Wyoming, o estás en Wisconsin, o quizás estás en Nebraska, o posiblemente estás en África, en Tanzania, o estás en China, o posiblemente en Kuala Lumpur. ¿Cómo hago para ir a darte el abrazo? Una gran distancia entre nosotros. Entonces estamos condicionados por el tiempo, por el espacio. Por el tiempo que, ¿cuánto tiempo me toma ir a Kuala Lumpur? Saber. Pues no va a ser, no es 1 hora ni 2 horas. Pueden ser muchísimas horas de vuelo. Porque la distancia requiere de un tiempo para cubrirlo. Por eso estamos supeditados como criaturas mortales sujetas al tiempo y al espacio. Y en ese sentido, nuestra mente requiere de un punto de partida para poder visualizar la historia del universo y que de esa forma tengamos un sistema técnico de acceso a la acción histórica de la eternidad. Sucede que en la mente material, la mente finita, la mente lógica, siempre demanda una primera causa. Tu mente siempre está pensando, ¿y quién? Bueno, si fuéramos religiosos diríamos, ¿y quién creó a Dios? Porque la mente finita, la mente mortal siempre quiere tener un punto de inicio. Pero es una condición que el Espíritu Infinito nos dio.
para mantener siempre agudizados los sentidos para buscarle el origen a todo. Si no fuese así, no tendríamos la ciencia en el avance al cual la hemos llevado. Se requiere que nosotros comprendamos que la mente material, la lógica, siempre va a demandar la primera causa. Es así que se postula que el Padre Universal, como la primera fuente y centro absoluto de la creación, lo es todo, en todo y para todos y por todos. Y al mismo tiempo se le enseña a las mentes de las criaturas temporales que el Hijo y el Espíritu infinito, el Hijo eterno y el Espíritu infinito, son coeternos con el Padre Supremo. En todas las fases de la historia universal y en todos los dominios de la actividad creadora. Y esto se hace ver para que se respete el sentido de la realidad y la eternidad de la isla del paraíso. Y que podamos tener claro lo que sucede con los absolutos no cualificados en la universalidad y en la deidad. En otras palabras, no se nos permite conocerlo todo. Y solo con lo que está revelado tenemos para hacernos pedazos teológicamente. Por eso yo le salgo huyendo a la confrontación de esa naturaleza. No me gusta enfrentarme con ninguno. Y no porque no tenga elementos, porque no conozca, porque no sepa. Sencillamente, ese tipo de confrontamientos o enfrentamientos produce un ganador y un perdedor. Y yo no soy perdedor. Por lo tanto, si me presento a un lugar de eso, voy a ganar. Y si voy a ganar, voy a humillar a otro. Entonces, no se trata de eso. Por eso lo he dicho, que la competencia es lo más estúpido que el terrícola ha inventado. Si trabajásemos juntos, tendríamos mucho más éxito. Muchísimo más. Pero bueno, es importante que dejemos esto por ahora aquí. Y hoy sí concluyo diciendo, basta con que la mente material de nosotros los hijos del tiempo alcancemos a concebir al Padre en la eternidad. Yo no me afano en saber y cómo será el Padre, dónde vivirá, qué tendrá que... Aquí, mi alma ya lo sabe. Pero como mi alma está atenuada para poder vivir terrícolamente, ¿por qué voy a perder tiempo en eso? Y es ahí donde muchos caen en elucubraciones. Ahora, dentro de nuestro contexto puramente terrenal, nosotros vemos que un niño puede relacionarse mejor con la realidad si comprende primero lo que llamamos las relaciones núcleo, es decir, las relaciones entre padre e hijo. Y por eso es importante que los padres tengan comunicación con los hijos. Ser padre no es solo ir a trabajar y llevar sustento a la casa. Ser padre es tener relación, es conocer a tu hijo. Yo me recuerdo cuando los míos estaban pequeños. Decían, quiero hablar con vos, papá. Y yo decía, ¿cómo quieres hablar conmigo? ¿Como papá, como ministro, como amigo? No, ahora quiero al amigo. En otras ocasiones querían al papá, en otras al ministro. Y uno tiene que desarrollar esa relación con ellos. Es la relación que tenemos que desarrollar también con nuestro Padre Supremo. Hay mucho que aprender.
hay mucho que enseñar, hay mucho por vivir. Y yo te invito a que avances hacia la grandeza suprema. Y luego, el niño, después de desarrollar la relación nuclear que es padre-hijo, ensancha ese concepto y abarca a la familia como un todo. Y a posteriori, la mente e información de ese niño tenderá a ajustarse al concepto de las relaciones familiares, a las relaciones de comunidad, a las relaciones con las razas, a las relaciones con el mundo, a las relaciones con el universo, a las relaciones con el superuniverso y a las relaciones con el universo de universos. Y miren que comencé de lo pequeño, me fui hasta lo más macro. Yo les quiero agradecer por haberme acompañado en esta oportunidad. Y bendigo sus vidas. Y les deseo todititito lo mejor. Vamos antes de finalizar el programa, vamos a ver quiénes amablemente se comunicaron conmigo durante la transmisión. Dice Franz, pronoya para tu preciosa magnificencia y para toda la fantástica familia estelar. Silencio del Rosa, amor compasivo y paz y entusiasmo para cada uno. Tenemos a María del Carmen Galván. ¿Cómo estás, querida María del Carmen? Sabes el gusto que me da que estés presente. Y lo mismo Norma Elida Romero. Qué bueno que hayas venido. Zulma Reina dice, buenas noches, doctor. Tenemos a EOS viendo el programa. Alicia Silva, bendiciones familia en esta noche fría pero hermosa. Presente maestro, lo estoy escuchando, agradecida de sus enseñanzas. Pronoya. Pronoya para ti, qué bueno que has venido. A Anita Meléndez, perfecto que estés aquí. Y también tenemos, pues a ver dónde estábamos. A Olga Franco, ¿cómo estás, Olguita? Dice Pronoya, amado maestro de familia. Hola, ¿cómo estás, querida Olguita? Y también Olga Pineda, desde Colombia. Buenas noches, maestro y familia, bendiciones bien en cada uno. Ya habíamos saludado a Salvador. Qué bueno tenerles con nosotros. Veo el último comentario. Gratitud infinita, amado Padre, dice Marcos. Estamos aquí para bendecirte, mi hijo, y para seguir creciendo en el conocimiento que transforma y cambia las vidas. Les deseo todo lo mejor de lo mejor y les espero mañana a las 6 de la tarde en MD para seguir la formación donde aplico el conocimiento hacia los negocios de network marketing o cualquier otro, donde damos los porqués la mente de las personas se autolimita para no tener el éxito en sus actividades. Cuídense muchísimo, les espero mañana. Estaré colgando la invitación en el grupo Transformación y Cambio de WhatsApp y en el de Élite 30 en el mismo lugar. De verdad es un gusto saludarles, bendigo el bien en ustedes y les deseo todititito lo mejor. Y si no me escribiste o no te leí, es porque en Facebook no me mostró que estás conectado o conectada. Bendigo a quienes amablemente. Y les comento que cuando termino el programa, me da una estadística Facebook. Y luego hay muchísimas personas que ven el programa, pero que no nos escriben o no se acercan. A ustedes que están ahí a la distancia, también les digo que les amo y les agradezco por prestarme sus valiosos oídos para llevar la enseñanza que transforma y cambia vidas. Cuídense muchísimo. Nos saludamos entonces mañana en el MD a las 6 de la tarde. No se lo pierdan por nada del mundo. Va a estar buenísimo y haremos que las cosas cambien en muchas vidas. Chaucito.